buenas chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video continuamos todavía con biomoléculas. Ya estamos en la penúltima biomolécula, ya casi vamos a acabar. Ahora vamos a ver los nucleótidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macrobiomoléculas que tienen funciones esenciales para la vida, tales como almacenar y heredar la información genética. Estos intervienen en procesos importantes como la transcripción, la traducción y obviamente la síntesis de proteínas. Vamos a ver los nucleótidos. Estos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Recuerden que monómero viene de mono, que quiere decir uno, y mero, que significa parte. Entonces podemos decir que es una parte de los ácidos nucleicos, ¿no? O sus eslabones. No importa si son de DNA o de RNA, estas subunidades están formadas por una base nitrogenada, un grupo fosfato y una azúcar pentosa. Más adelante vamos a ver que el azúcar pentosa cambia dependiendo del ácido nucleico. Por otro lado, las bases nitrogenadas tienen una clasificación que las divide en dos grupos, las que son púricas y las que son pirimidínicas. Las púricas serían la adenina y la guanina. Estas provienen de la purina, y las pirimidínicas serían la timina, el uracilo y la citosina, las cuales provienen de la pirimidina. Los nucleótidos, como ya lo mencioné, tienen tres componentes principales. En esta imagen podemos observar el grupo fosfato, el cual tiene un fósforo en medio conectado a 4 o enlazado a 4 oxígenos. Con forma de pentágono tenemos el azúcar pentosa y con dos anillos tenemos a la base nitrogenada. Ahora, hay bases nitrogenadas que tienen dos anillos y hay bases que tienen uno. Las que tienen dos anillos serían la guanina y la adenina, las cuales dijimos que venían de la purina. Las otras tres son pirimidínicas y por eso únicamente tienen un anillo. En cuanto al azúcar pentosa, esta nos va a ayudar a diferenciar entre los ácidos nucleicos. Cuando el azúcar sea una desoxirribosa, hablaremos de ADN. Cuando el azúcar sea una ribosa, hablaremos de ARN. Ahora revisemos más de cerca al ADN o DNA. Este se encuentra en el núcleo de la célula, posee una forma de doble hélice y en él se resguarda la información genética y también se encarga del proceso de transcripción. Está formado por nucleótidos, como ya vimos, y contiene una azúcar pentosa, es decir, de 5 carbonos, denominada desoxirribosa. Las bases nitrogenadas del DNA son las siguientes: la adenina, la cual se une con timina, y la guanina, que se une con citosina. Es decir, tenemos 4 bases nitrogenadas. Por otro lado, el ácido ribonucleico o RNA se encuentra en su mayoría en el citoplasma de la célula y tiene forma de una cadena lineal. Este se encarga del proceso de traducción en el cual se originan las proteínas. Está formado también por nucleótidos y el azúcar pentosa que lo forma se llama ribosa. Las bases nitrogenadas del RNA serían las siguientes: la adenina, la cual en este caso se uniría con uracilo, no con timina, y la guanina, que sigue uniéndose a la citosina. Ahora aclaremos un poquito las diferencias fundamentales entre estos dos ácidos nucleicos. Del lado izquierdo tenemos al RNA, del lado derecho al DNA. El RNA lo encontramos en el citoplasma, el DNA en el núcleo. La estructura del RNA es de una cadena lineal, mientras que la del DNA es una doble hélice. El RNA tiene como base nitrogenada exclusiva el uracilo y el DNA tiene a la timina. Y aquí hago hincapié en las uniones que tienen estas bases nitrogenadas. Cuando hablamos de DNA, diríamos que la adenina se une a la timina y la guanina a la citosina. Cuando hablamos del RNA, el uracilo suplantaría a la timina uniéndose así a la adenina. Y la guanina y la citosina continuarían uniéndose siempre, no importa si es RNA o es DNA. Y por último, el azúcar pentosa del RNA es una ribosa, mientras que la del DNA es una desoxirribosa. Si se dan cuenta, esto es lo que les da el nombre. La R es de ribosa y la D es de desoxirribosa. Ahora vamos a ver más de cerca al RNA. Este está creado a partir del DNA. Existen tres tipos: el RNA-M de mensajero, el RNA-T de transferencia y el RNA-R, o sea, ribosomal. Este consta de una única cadena lineal y, como ya vimos, contiene azúcares ribosa, grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina y citosina, y una que es exclusiva, ¿no?, que es el uracilo.
La participación de este ácido nucleico permite que la información contenida en el DNA se transforme en una proteína. A este proceso se le conoce como el dogma central de la biología molecular y consiste en partir de DNA, pasar por RNA y terminar con una proteína. Los tres tipos de RNA participan en este proceso. El RNA-M es el que transporta la información genética desde el núcleo hasta el ribosoma. El RNA-T de transferencia traduce el mensaje codificado en codones, los cuales son tripletes de bases, es decir, cada 3 bases tenemos un codón y estos codones los transporta el RNA mensajero. Entonces, el RNA-T transfiere sus aminoácidos para formar las proteínas. El RNA-R es un tipo de ácido que forma parte de los ribosomas y contribuye en la creación de proteínas. Este proceso ocurre en 2 etapas, la transcripción y la traducción. Este pequeño esquema del dogma central nos podría ayudar a entender un poquito más la generación o la producción de proteínas. Podemos observar primero una molécula de ADN. Esta en algún momento se tiene que separar para que a partir de ella se genere un RNA mensajero. Este RNA mensajero va a poder salir del núcleo donde nos encontrábamos en la transcripción y dirigirse hacia el ribosoma, en donde se llevará a cabo el proceso de traducción, el cual originará una proteína o un polipéptido. Muchas gracias por la atención, chicos, espero una vez más que no haya dudas. En caso de que las haya, las pueden comentar y les dejo el último tema de biomoléculas, que serían las vitaminas. Les deseo suerte y me despido. Hasta luego.